La guerra en Ucrania, contexto actual y desafíos recientes. La guerra en Ucrania, que comenzó con la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, continúa siendo uno de los conflictos más destructivos y complejos del siglo XXI. En los últimos días, la situación en el frente de batalla ha experimentado nuevas dinámicas, con avances y retrocesos significativos por ambas partes. A medida que el conflicto entra en su tercer año, la guerra ha generado repercusiones no solo en los países directamente involucrados, sino también a nivel global, afectando la economía mundial, la política internacional y la estabilidad de diversas regiones. En este análisis, se detallan algunos de los eventos recientes y las tendencias que caracterizan la guerra en Ucrania. La intensificación de los combates en el este y sur de Ucrania. Una de las características más sobresalientes de la guerra en las últimas semanas ha sido la intensificación de los combates en las regiones del este y sur de Ucrania. Las áreas de Donetsk, Luhansk y Zaporizhia siguen siendo puntos de enfrentamiento clave entre las fuerzas rusas y ucranianas. Rusia ha buscado consolidar su control sobre estos territorios, que considera vitales para sus intereses geopolíticos y estratégicos, mientras que Ucrania, por su parte, ha lanzado numerosas ofensivas con el objetivo de recuperar territorio perdido y desgastar las fuerzas rusas. El ejército ucraniano ha realizado avances notables en las últimas semanas, especialmente en el sur, cerca de la ciudad de Melitopol, y en la región de Kherson. En este último caso, la contraofensiva ha resultado en una serie de victorias tácticas, donde Ucrania ha logrado recuperar territorio y desmantelar posiciones estratégicas rusas. Aunque los avances ucranianos no han sido tan rápidos como algunos analistas esperaban, la presión constante sobre las líneas rusas ha generado tensiones internas dentro de las fuerzas invasoras, que han tenido que reorganizarse y reforzar sus posiciones. A pesar de los avances, el terreno sigue siendo difícil de controlar y la guerra de trincheras ha vuelto a marcar la pauta, con ambos bandos utilizando artillería pesada, drones y misiles para desgastar al enemigo. Las fuerzas rusas, aunque han sido empujadas en algunos sectores, todavía controlan vastas áreas de territorio, y su estrategia se centra en debilitamiento a largo plazo, mientras que las fuerzas ucranianas, con la ayuda de armamento avanzado suministrado por Occidente, buscan recuperar más terreno, aunque enfrentan desafíos logísticos y humanos significativos. El papel de Occidente en el apoyo a Ucrania. Uno de los factores que ha tenido un impacto crucial en la evolución de la guerra ha sido el apoyo militar y económico que Ucrania ha recibido de países occidentales, particularmente de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. En las últimas semanas, se han realizado nuevas entregas de armamento avanzado, incluidos sistemas de defensa aérea más sofisticados, misiles de largo alcance y drones de ataque, lo que ha permitido a Ucrania mejorar su capacidad para defenderse de los ataques rusos. Los sistemas de defensa aérea, como los misiles Patriot y el sistema SAM/Diagonal-T proporcionado por los países europeos, han jugado un papel clave en proteger a las ciudades ucranianas de los ataques aéreos rusos, que han sido una constante a lo largo del conflicto. Las fuerzas rusas han lanzado ataques regulares con misiles de largo alcance sobre infraestructuras civiles y militares en diversas partes de Ucrania, lo que ha intensificado la crisis humanitaria y la presión sobre las autoridades ucranianas. Sin embargo, la ayuda de Occidente también ha traído consigo complicaciones diplomáticas. La continua entrega de armas y material de guerra a Ucrania ha aumentado las tensiones entre Rusia y los países de la OTAN, con el Kremlin advirtiendo que tales acciones podrían ser consideradas como una escalada directa del conflicto. A pesar de estas advertencias, la mayoría de los países occidentales han mantenido su postura de apoyo firme a Ucrania, argumentando que este apoyo es esencial para que Ucrania pueda defender su soberanía e integridad territorial. La situación también ha puesto a prueba las relaciones dentro de la OTAN, ya que algunos países, como Hungría, han mostrado cautela ante el nivel de apoyo a Ucrania, mientras que otros miembros, como Polonia y las naciones bálticas, han sido más firmes en su apoyo. No obstante, el consenso general sigue siendo que la invasión rusa debe ser detenida para preservar el orden internacional basado en reglas y la seguridad europea. La situación humanitaria en Ucrania. El impacto humanitario del conflicto ha sido devastador. Miles de civiles han muerto desde el inicio de la invasión, y millones de ucranianos han sido desplazados, buscando refugio en otras regiones del país o en el extranjero. Las grandes ciudades, como Kiev, Kharkov y Mariupol, han sido blanco de constantes ataques aéreos, lo que ha destruido infraestructura vital y dejado a muchas personas sin acceso a servicios básicos. El daño a la infraestructura energética de Ucrania, causado por los ataques rusos a las plantas de energía y las redes eléctricas, ha dejado a muchas ciudades sin electricidad, especialmente durante el invierno.
El gobierno ucraniano, junto con organizaciones internacionales, ha trabajado para proporcionar ayuda humanitaria a las zonas más afectadas, pero la magnitud de la crisis sigue siendo abrumadora. A nivel mundial, el conflicto también ha tenido un efecto dominó en la seguridad alimentaria, ya que Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales. El bloqueo de los puertos ucranianos por parte de las fuerzas rusas ha dificultado las exportaciones de grano, lo que ha provocado aumentos en los precios de alimentos básicos en muchas partes del mundo, particularmente en África y el Medio Oriente. Esto ha exacerbado las tensiones sociales y económicas en varias naciones dependientes de las importaciones de grano ucraniano. Perspectivas a futuro, un fin cercano o una guerra prolongada. A medida que el conflicto se extiende, las perspectivas de una resolución pacífica parecen cada vez más distantes. La comunidad internacional sigue presionando por negociaciones de paz, pero las condiciones para ello parecen aún lejanas. Ucrania ha insistido en que no aceptará ninguna solución que implique concesiones territoriales, particularmente sobre Crimea, mientras que Rusia sigue considerando que las regiones anexadas son parte de su territorio. La situación actual sugiere que la guerra podría prolongarse por un tiempo considerable más, con una continua guerra de desgaste en el terreno, mientras los actores internacionales intentan mediar en una posible resolución política. Sin embargo, la determinación de Ucrania para recuperar su territorio y la negativa de Rusia a abandonar sus pretensiones territoriales siguen siendo obstáculos insuperables para la paz. La guerra en Ucrania sigue siendo una crisis global, cuyas repercusiones afectan a millones de personas dentro y fuera de las fronteras del país. Los últimos días han demostrado que, lejos de llegar a su fin, el conflicto se está intensificando, con efectos devastadores para la población civil y el equilibrio geopolítico mundial. La situación permanece altamente incierta, y solo el tiempo dirá si la diplomacia o el campo de batalla dictarán el futuro de esta guerra. La guerra en Ucrania ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad con el uso de misiles de largo alcance como los Storm Shadow y ATACMS por parte de las fuerzas ucranianas. En las últimas semanas, se ha informado de varios ataques exitosos contra objetivos clave dentro del territorio ruso, lo que ha generado una mayor escalada en el conflicto y ha incrementado las tensiones tanto dentro de Rusia como a nivel internacional. Estos ataques son una muestra clara de la capacidad de Ucrania para proyectar poder más allá de sus fronteras y golpear objetivos estratégicos en el corazón de Rusia. Además, el uso de estos misiles ha tenido un impacto significativo en la dinámica del conflicto y en la política de seguridad mundial. Contexto de los ataques, el papel de los misiles Storm Shadow y ATACMS. Referente a los ATACMS, se puede obtener esta imagen obtenida de Internet y modificada del medio informativo llamado El Independiente. Asimismo, como se muestra en la imagen publicada en el medio informativo Microno, se puede ver un Tornado GR4 portando un Storm Shadow. Otro medio que también muestra información sobre este tipo de misiles es el medio 20 Minutos. El conflicto entre Ucrania y Rusia, que comenzó en febrero de 2022, se ha convertido en una guerra de desgaste, donde ambas partes han adoptado diversas tácticas militares, incluida la guerra de guerrillas, los ataques aéreos, el uso de drones, y las ofensivas convencionales. Desde el comienzo del conflicto, Ucrania ha dependido en gran medida del apoyo militar internacional, especialmente de los países de la OTAN y aliados occidentales, para hacer frente a la invasión rusa. A medida que el conflicto se prolongó, Ucrania recibió sistemas de armas avanzados, entre ellos los misiles de largo alcance Storm Shadow, desarrollados por el Reino Unido y Francia, y los ATACMS, un sistema estadounidense de misiles de ataque táctico de corto alcance. Los misiles Storm Shadow tienen un alcance de más de 250 kilómetros, lo que permite a las fuerzas ucranianas atacar objetivos bien dentro del territorio ruso. El ATACMS, por su parte, tiene un alcance de hasta 300 kilómetros y es conocido por su precisión, permitiendo que los misiles golpeen objetivos de alto valor estratégico. Estos misiles han aumentado significativamente las capacidades ofensivas de Ucrania, permitiéndole no solo defender su territorio, sino también proyectar ataques hacia el territorio enemigo. A través de estos sistemas de misiles, Ucrania ha podido atacar bases militares rusas, depósitos de munición y otros objetivos clave en suelo ruso y en las regiones ocupadas de Ucrania, lo que ha alterado las dinámicas en el campo de batalla y, más importante aún, ha generado una respuesta contundente de Rusia. Los últimos ataques, impacto en el territorio ruso. En las últimas semanas, los informes sobre ataques exitosos de misiles Storm Shadow y ATACMS en territorio ruso han aumentado significativamente. Estos ataques han tenido lugar en diversas ubicaciones dentro de Rusia,
desde las regiones fronterizas hasta áreas más internas, incluyendo las bases aéreas en la región de Belgorod y el sur de Rusia, así como instalaciones logísticas clave. Uno de los ataques más notables tuvo lugar en el aeródromo de Engels, una base aérea estratégica en el suroeste de Rusia, que alberga bombarderos estratégicos. Este ataque fue particularmente significativo, ya que se trató de una instalación de alto valor, capaz de lanzar misiles nucleares. La capacidad de Ucrania para alcanzar y dañar una base aérea tan importante dentro de Rusia no solo subraya la precisión de sus misiles, sino también la efectividad de la inteligencia militar ucraniana y la asistencia internacional que ha recibido en términos de equipamiento y asesoría. Otro ataque importante tuvo lugar en la región de Rostov, donde las fuerzas ucranianas utilizaron misiles de largo alcance para destruir depósitos de municiones y equipos de suministro. Estos depósitos son cruciales para la operatividad del ejército ruso en el campo de batalla, ya que contienen armas, municiones, combustible y otros suministros esenciales para las operaciones militares. La destrucción de estos depósitos ha sido un golpe significativo a la logística rusa, dificultando la capacidad de las fuerzas de Moscú para mantener sus operaciones prolongadas en el frente de batalla. La destrucción de este tipo de instalaciones es parte de una estrategia más amplia por parte de Ucrania para debilitar las líneas de suministro y reducir la capacidad operativa de las fuerzas rusas. Los ataques a puentes que conectan Rusia con las regiones ocupadas de Ucrania también se han incrementado. Estos puentes son vitales para el transporte de tropas, armas y suministros, y su destrucción ha dificultado la logística rusa y ha creado serios problemas para la coordinación de las operaciones militares en el este y sur de Ucrania. El ataque al puente de Kerch, que conecta la península de Crimea con el resto de Rusia, es otro ejemplo de cómo Ucrania ha utilizado misiles de largo alcance para infligir daño a infraestructura clave que Moscú considera estratégica. La destrucción de estas rutas de transporte ha incrementado la vulnerabilidad de las tropas rusas en las regiones ocupadas y ha demostrado la capacidad de Ucrania para hacer daño a las fuerzas invasoras de forma efectiva. Reacciones rusas, incremento de la tensión y ajustes estratégicos. El uso de misiles Storm Shadow y ATACMS por parte de Ucrania ha generado una reacción directa por parte de Rusia, tanto a nivel militar como diplomático. Los ataques aéreos, la destrucción de bases militares y la interrupción de las líneas de suministro han provocado una fuerte respuesta de las fuerzas rusas. En primer lugar, Rusia ha incrementado las medidas de seguridad en sus bases aéreas y otras instalaciones clave, con el fin de protegerlas de futuros ataques. Esto incluye la construcción de defensas antimisiles y la mejora de la vigilancia aérea, así como el reforzamiento de las tropas y equipos de seguridad en zonas estratégicas. Además, las autoridades rusas han acusado a Ucrania de realizar estos ataques con la ayuda de sus aliados occidentales, especialmente los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. La implicación de estos países ha sido uno de los puntos de mayor tensión diplomática en las últimas semanas. Rusia ha advertido que cualquier participación extranjera en el conflicto, incluso en términos de suministros de armas, puede considerarse una escalada directa del conflicto, lo que podría llevar a una respuesta más agresiva y una mayor intervención en la guerra. Desde el punto de vista militar, Rusia también ha respondido a estos ataques incrementando sus propios ataques aéreos y utilizando más misiles de largo alcance contra Ucrania, con el objetivo de destruir sus infraestructuras y disminuir su capacidad de resistir. Sin embargo, estos ataques no han tenido el mismo impacto que los de Ucrania sobre Rusia. De hecho, la continua capacidad de Ucrania para contrarrestar los ataques rusos con misiles de largo alcance ha evidenciado las debilidades en la defensa aérea rusa y ha desafiado la narrativa de invulnerabilidad de las fuerzas rusas. A nivel político, el aumento de los ataques de misiles de largo alcance ha contribuido a una mayor polarización de la comunidad internacional. Los países occidentales continúan apoyando a Ucrania con más armas y suministros, mientras que Rusia ha advertido repetidamente que la intervención extranjera solo prolongará el conflicto y aumentará los riesgos de una escalada nuclear. Las tensiones diplomáticas se han intensificado en foros internacionales, como la ONU y el Consejo de Seguridad, donde Rusia ha presentado sus preocupaciones sobre la ayuda militar occidental a Ucrania y ha instado a una mayor presión sobre los países que apoyan a Kiev. Impacto geopolítico, una guerra globalizada. El uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania ha tenido un efecto global, no solo en el contexto de la guerra en Ucrania, sino también en las relaciones internacionales y la seguridad mundial. La capacidad de Ucrania para atacar objetivos dentro de Rusia ha reconfigurado la percepción de la guerra en el extranjero.
La capacidad de un país que está siendo invadido para proyectar ataques sobre el territorio de su agresor es algo sin precedentes en este conflicto y cambia las reglas del juego en términos de la legitimidad de las acciones militares y la percepción de las potencias extranjeras. Sin embargo, estos ataques también han incrementado la tensión global, ya que la comunidad internacional se enfrenta a la pregunta de hasta qué punto deben intervenir los países aliados de Ucrania sin arriesgar una confrontación directa con Rusia. Las potencias occidentales han proporcionado misiles y armamento avanzado a Ucrania, lo que ha llevado a Moscú a hacer nuevas amenazas y a hablar de represalias severas. En un contexto de guerra nuclear potencial y tensiones entre grandes potencias, cualquier movimiento hacia una escalada directa podría tener consecuencias globales devastadoras. La guerra en Ucrania ha presenciado un nuevo y significativo capítulo con el uso por parte de Rusia de misiles hipersónicos, Oresnik, en sus ataques militares. Este tipo de misiles, conocidos por su capacidad para alcanzar velocidades superiores a Mach 5, más de 6.000 km por hora, y por su capacidad de maniobrar en el espacio exterior. Los ataques con estos misiles son parte de una serie de acciones de Moscú para demostrar su poderío militar y su determinación de quebrar la resistencia de Ucrania y la escalada que cada vez se incrementa. El uso de misiles hipersónicos, Oresnik, es significativo por varias razones, no solo por su capacidad técnica avanzada, sino también por las implicaciones políticas y militares de su uso. Estos misiles representan una de las tecnologías más avanzadas en el arsenal de Rusia y han sido probadas y utilizadas por primera vez en un escenario de guerra, empleado para generar un impacto tanto militar como psicológico en las fuerzas ucranianas y en la comunidad internacional. El misil Oresnik, un poderoso arsenal de alta tecnología. El Oresnik es un misil hipersónico desarrollado por Rusia como parte de su esfuerzo para mantenerse competitivo en un ámbito tecnológico donde las potencias occidentales, particularmente Estados Unidos, han avanzado significativamente en la creación de armas de este tipo. Los misiles hipersónicos tienen la capacidad de viajar a velocidades extremadamente altas y, además, son capaces de maniobrar en su vuelo, lo que les hace muy difíciles de interceptar por los sistemas de defensa actuales. Estos misiles pueden cambiar de trayectoria en vuelo, lo que les permite eludir los sistemas de defensa antimisiles convencionales y ofrecer una ventaja estratégica significativa en un conflicto bélico. El Oresnik se diferencia de otros misiles hipersónicos debido a su capacidad para atacar objetivos fijos y móviles con gran precisión. Su velocidad extrema y maniobrabilidad lo convierten en un sistema de armas altamente letal que puede penetrar las defensas aéreas más sofisticadas, haciendo de él una herramienta muy eficaz para Rusia, especialmente cuando enfrenta a un enemigo tan determinado como Ucrania. El último ataque, propósitos y resultados. En el último ataque reportado, Rusia utilizó los misiles hipersónicos, Oresnik, para atacar objetivos estratégicos dentro de Ucrania, particularmente en áreas clave del este y sur del país, que han sido escenario de intensos combates durante las últimas fases del conflicto. Los misiles fueron lanzados desde plataformas móviles en el territorio ruso, dirigiéndose hacia instalaciones militares ucranianas, centros de mando, y depósitos de municiones. El ataque con los misiles, Oresnik, ha sido descrito como uno de los más precisos y devastadores desde que Rusia comenzó a utilizar misiles hipersónicos en el conflicto. Aunque el ejército ruso no ha proporcionado detalles completos sobre la magnitud de los daños, se ha confirmado que los objetivos atacados fueron completamente destruidos, incluyendo importantes centros de abastecimiento de armas y equipos de comunicación, lo que podría afectar la capacidad de las fuerzas ucranianas para coordinar sus operaciones en esas regiones. Este tipo de ataque tiene una doble función. Por un lado, demuestra la capacidad avanzada de Rusia para proyectar poder militar, incluso en territorios donde la defensa aérea ucraniana ha logrado defenderse de ataques más convencionales. Por otro lado, busca romper la moral ucraniana, mostrando que, pese a los avances en armas proporcionados por los aliados de Ucrania, Rusia sigue siendo capaz de infligir grandes daños con tecnologías de última generación. Implicaciones psicológicas y estratégicas del uso de misiles hipersónicos. El uso de misiles, Oresnik, por parte de Rusia también tiene un componente psicológico importante. Para Ucrania y sus aliados, este tipo de ataque representa una clara señal de la sofisticación y el alcance de las capacidades militares rusas. La dificultad para interceptar misiles hipersónicos pone presión sobre los sistemas de defensa de Ucrania y los países occidentales que la apoyan, quienes deben repensar sus estrategias de defensa aérea. Desde la perspectiva de Rusia, el uso de estos misiles también es un mensaje al resto del mundo. La agresiva demostración de poder con los misiles, Oresnik, refleja la intención de Moscú de seguir ejerciendo presión sobre Ucrania,
a pesar de los desafíos que enfrentan el terreno. En un contexto en el que las fuerzas rusas han experimentado algunas derrotas importantes, como la retirada de ciertas zonas en el este y sur de Ucrania, el uso de armas hipersónicas puede verse como un intento de reforzar su imagen de fuerza y capacidad. A nivel internacional, el uso de misiles hipersónicos tiene implicaciones para la seguridad global. Estos misiles representan una nueva generación de armas que desafían las actuales arquitecturas de defensa antimisiles. La falta de capacidad para interceptar misiles de esta velocidad puede llevar a una mayor carrera armamentista en el futuro cercano, con Estados Unidos, la OTAN y otros países buscando desarrollar tecnologías similares para contrarrestar esta amenaza. El impacto en la guerra de Ucrania. En términos prácticos, el ataque de misiles hipersónicos, Oresnik, ha puesto a prueba la capacidad de Ucrania para hacer frente a una amenaza de tal magnitud. Aunque el uso de estos misiles puede haber tenido un impacto devastador en el corto plazo, no está claro si este tipo de ataque será suficiente para cambiar el rumbo de la guerra de manera decisiva. Ucrania, por su parte, ha demostrado una gran capacidad para adaptarse y evolucionar a lo largo del conflicto, utilizando sistemas avanzados de defensa aérea, como los sistemas de misiles Patriot y NASAMS, junto con la ayuda de inteligencia y contrainteligencia proporcionada por sus aliados. No obstante, el uso de misiles hipersónicos como el Oresnik plantea una nueva amenaza para la defensa ucraniana. La incapacidad de Ucrania para interceptar estos misiles podría hacer que las fuerzas ucranianas tengan que replantear su estrategia de defensa, posiblemente cambiando de un enfoque de defensa activa hacia un enfoque más defensivo y de dispersión, para minimizar el impacto de estos ataques de largo alcance. Reacciones internacionales, aumento de la tensión geopolítica. A nivel internacional, el uso de misiles hipersónicos, Oresnik, ha aumentado la preocupación sobre la escalada del conflicto en Ucrania. Los países occidentales, especialmente los miembros de la OTAN, han expresado su inquietud sobre la progresiva militarización de la guerra por parte de Rusia, con el uso de tecnologías avanzadas que podrían desestabilizar aún más la región y aumentar el riesgo de un conflicto más amplio. Los líderes de la OTAN han reafirmado su apoyo a Ucrania, destacando la necesidad de seguir proporcionando armas y apoyo logístico para contrarrestar los avances tecnológicos de Rusia. Sin embargo, también hay señales de que la comunidad internacional está cada vez más preocupada por los posibles efectos secundarios de esta guerra. A medida que Rusia despliega nuevas armas de alta tecnología, como los misiles hipersónicos, las tensiones sobre la intervención de potencias extranjeras y la amenaza de una escalada nuclear también aumentan. Además, el uso de misiles hipersónicos podría tener un impacto en las relaciones internacionales entre Rusia y otras potencias, ya que algunos países podrían ver el despliegue de estas armas como un acto de agresión más allá de las fronteras de Ucrania. En este sentido, el conflicto podría intensificarse, involucrando no solo a Ucrania y Rusia, sino también actores internacionales más amplios, lo que pone en riesgo la estabilidad regional y global. El desafío de la guerra hipersónica. El uso de misiles hipersónicos, Oresnik, por parte de Rusia en el conflicto con Ucrania marca un punto de inflexión en la guerra, no solo por el poder destructivo de estas armas, sino también por las nuevas dinámicas que están introduciendo en el campo de batalla y en la política internacional. Si bien los ataques con estos misiles pueden ofrecer a Rusia una ventaja táctica, su efectividad a largo plazo depende de la capacidad de Ucrania para adaptarse y de la respuesta de la comunidad internacional ante este tipo de escalada tecnológica. La guerra en Ucrania continúa siendo un conflicto multifacético y complejo, y el uso de misiles hipersónicos es solo uno de los muchos elementos que están remodelando el panorama militar global. La escalada de tensiones y el riesgo de un conflicto prolongado hacen que el futuro de esta guerra sea incierto, y el impacto de tecnologías avanzadas, como los misiles hipersónicos, seguirá siendo un factor determinante en las decisiones de las naciones involucradas.